Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a su curso gratuito de gestión pública. Bien, como siempre, indicarles que la institución está ubicada en la ciudad de Andahuaylas, departamento de Apurímac, en el país de Perú. Nuestra institución está conformada por nuestra amplia gama de docentes, nuestra plana administrativa y asistentes académicos. Bien, exactamente la siguiente semana vamos a dar inicio a lo que son cursos gratuitos. Exactamente, vamos a dar inicio con lo que es inglés, asistente contable, auxiliar de enfermería, oratoria y liderazgo, Excel intermedio, Word básico. Eso y muchos cursos más. Tal vez desean participar, pueden escribir al número en pantalla. Bien, yo soy su asistente académica, mi nombre es Varinia Flores. Cualquier duda o consulta al 914-767-009. Nuestro docente, el magíster Luis Carrasco Carvajal, es quien imparte el curso de gestión pública. Este curso únicamente se da los viernes, disculpe, solo los viernes, una vez por semana, de 8 a 9:30. Bien, hoy exactamente nos encontramos abarcando la sesión número 2 con el tema la nueva gestión pública por resultados. En cuanto a nuestra metodología de trabajo, todas las clases son en vivo. Y esta clase es grabada, al igual que el material didáctico, ya se los he compartido a su comunidad de WhatsApp. Y finalizando las 4 sesiones, estaremos, o bien yo les estaré enviando lo que es el examen final. El certificado será emitido en mención, gestión pública, nombre de la institución o tecnológico. El certificado es emitido con 90 horas, un código único de registro y código QR. Adicional a esto, te habilitamos el campus virtual por un año. Costo de nuestro certificado es de 40 soles. Para que tú puedas tramitar tu certificado, debes rendir tu examen y aprobar tu examen con una nota igual o mayor a 14. Y comentarte también que la institución viene impartiendo cursos en convenio con diferentes instituciones. Ahora sí, para dar inicio a nuestra sesión de esta noche, vamos a realizar nuestra oración correspondiente. Gracias hoy, Señor, por un día más de vida, por permitirnos llegar aquí, por cuidarnos, por protegernos, Señor. Señor, queremos vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Queremos conocer tu palabra, tener más hambre de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, la oración para el alma de esta noche, daré lectura. Cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra sesión de esta noche. Ahí vamos a darle acceso a nuestro docente. Un momento, por favor. Bien, parece que ya está en salita nuestro docente. Ahora sí. Muy buenas noches, estimado docente, magíster Luis Carrasco. Le cedo el pase para que pueda dar inicio a la sesión de esta noche. Bien, señorita Varinia, buenas noches, señores participantes, buenas noches a todo ITEG. Bienvenidos una vez más a esta segunda sesión de su curso de gestión pública. Hoy vamos a desarrollar la sesión número 2, denominado gestión pública por resultados. Cuando hablamos de gestión por resultados, ¿cuál es la primera idea que se nos viene a la mente?
¿Acaso es que la gestión pública normal no puede lograr resultados, objetivos concretos, específicos? ¿Por qué tenemos que recurrir a una gestión pública por resultados? Esas interrogantes y más vamos a estar respondiendo durante esta sesión. Bien, con un sí le voy a pedirles que me puedan responder si me están copiando sin ninguna dificultad y a la vez si el material que voy a estar proyectando se desplaza sin ningún inconveniente, me lo hacen saber. Asimismo, para seguir la secuencia, para ver si me están siguiendo la secuencia, voy a pedir su participación en cualquier momento de la sesión. Y pueden hacer sus dudas o consultas en cualquier momento de la sesión para responderlo. Muy bien, entonces, gestión pública por resultados. Entonces, en la gestión pública por resultados, señores, ya se van ya va a haber un vínculo, una relación entre la sociedad y el gobierno. Ambas partes, pues, ¿no? Van a ponerse de acuerdo para planificar resultados concretos. Y ese resultado concreto debería crear un valor público. Es decir, por parte del Estado debería generar políticas públicas que satisfagan a la ciudadanía o a una población objetivo en específico. Pues ahí va la diferencia, ¿no? De la gestión pública por resultados. Que hay un vínculo formal, una relación, una articulación entre la sociedad y el gobierno. Puede ser diversos niveles de gobierno, nacional, regional y local. Pero a la vez no está de más decir pues que esos acuerdos para concretar proyectos de relevancia van a tener que estar acorde a la política nacional del gobierno central. Si bien es cierto, cada nivel de gobierno tiene sus políticas, pero tiene que estar alineado a las políticas nacionales. Por ende, pues podemos decir que la gestión pública por resultados es un proceso estratégico, un proceso político, un proceso técnico entre la sociedad y el gobierno, en el cual pues juega un papel importante la parte administrativa y sobre todo la gestión, en el que ambos pues van a hacer realidad esas políticas públicas que, por ejemplo, se planifican en la gestión pública por resultados. Porque meramente administrativamente, pues no se podría lograr, no se podría concretizar, ¿no? Pero sin embargo, sí ayuda con los procesos, procedimientos, la parte administrativa. Pero lo que realmente va a pesar acá en la gestión pública por resultados, pues es la gestión, la capacidad de gestión de recursos, materiales, humanos, financieros, sobre todo la capacidad de gestión de acuerdos, de concretar esos acuerdos, de hacerlos realidad. Por ello nos surge la pregunta, ¿la gestión por resultados o la gestión pública por resultados, qué busca? ¿Qué es lo que busca realmente la gestión pública por resultados?
Busca pues que los funcionarios públicos se enfoquen en lograr resultados definidos. A la vez les permite ordenarse y orientarse en la gestión pública. Y como vemos, pues la gestión pública también va a jugar un papel importante ahí, porque ahí está, pues, ¿no? Los sistemas administrativos y funcionales que, que ayudan, que apoyan a que las políticas públicas se hagan realidad, se concreticen. ¿Qué más busca la gestión pública por resultados? Que se rinda cuentas ante la ciudadanía. ¿Sobre qué? Sobre el manejo de los recursos, sobre eso, sobre todo. Manejo de los recursos, de los bienes, de los servicios que se ha producido. Y sobre todo, que se rindan los resultados logrados. Asimismo, también pues busca eficiencia, en el sentido de que nos lleva pues a un análisis, a un estudio de lo que se debe hacer para lograr los resultados de la mejor forma posible. Y por ende también pues la transparencia, ¿no? Busca dar transparencia a la gestión pública, en el que pues se debe saber en qué se ha gastado y para qué se ha gastado los recursos. Entonces ahí interviene otro elemento de la gestión pública por resultados, la cadena de resultados, en el que ambos, ¿no? Se concatenan. ¿Para qué? Justamente, pues, ¿no? Para reforzar, para fortalecer más de manera secuencial, de manera lógica, de manera ordenada, los efectos y los impactos que se quiere lograr con una determinada política pública o para la ejecución de un determinado proyecto o programa. Y es así pues que la cadena de resultados en la gestión pública por resultados además va a permitir verificar esos cambios que se producen pues en la vida de la ciudadanía con los efectos e impactos que se ha realizado en ese proyecto o programa. Entonces, la gestión pública por resultados y la cadena de resultados van a tener o van a perseguir siempre la eficiencia en que en los insumos, actividades y productos que está a cargo, sobre todo a cargo de las instituciones públicas al momento de ejecutar un programa o proyecto, y los efectos e impactos que denotan pues la eficacia muestran pues los resultados positivos o negativos de esa política pública en quienes, en los ciudadanos o en la población objetivo. Entonces, cuando hablamos de insumos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los recursos financieros, humanos, materiales, equipos. Cuando nos referimos a los procesos, nos referimos a la ejecución de las actividades o de los proyectos. En referencia a los productos, nos estamos refiriendo, pues, qué bienes y servicios se han entregado. Los resultados intermedios serían los efectos, en el que cabe preguntarnos qué cambios se han producido en la población receptora de los servicios. Y el resultado final sería el impacto, en el que cabe la pregunta, ¿cuál es la mejora en las condiciones de vida de la población con ese proyecto que se ha ejecutado, fruto de la gestión pública por resultados?
Entonces vemos ahí un ejemplo. Por ejemplo, los insumos serían los materiales de construcción, los equipos, las herramientas, el personal técnico, el profesional, los operarios, y por ende también, pues, ¿no? De la participación comunitaria, si fuera el caso, en el que, pues, con los insumos se va a ejecutar, por ejemplo, un proyecto de canales de riego en una determinada comunidad. Y como producto se va a tener la provisión de agua para el riego incrementado, ¿no? Ese es el producto, la provisión de agua de riego incrementado. Y el resultado intermedio va a ser, es decir, el efecto, que los comuneros pues van a contar con mayor productividad de sus terrenos agrícolas. Y el resultado final, el impacto, va a ser el mejoramiento de los ingresos de las familias. ¿Y cómo se puede medir, pues, ¿no? Los efectos e impactos? Por ejemplo, ¿no? Cuando se hace un proyecto de riego tecnificado, va a ser notorio, pues, ¿no? El incremento del caudal del agua, y en metros cúbicos, seguramente va a ser mayor. Y el efecto va a ser, pues, las toneladas métricas por hectárea de tierra regada. Y el impacto va a ser, pues, la ganancia monetaria, el beneficio monetario que va a producir ello, pues, en la producción agrícola para esa comunidad. Y así podemos poner más ejemplos, ¿no? Es así pues que la gestión pública por resultados también debería o debe manejarse en base a ciertos principios. No sería posible pues hablar de gestión pública por resultados si es que no hay un diálogo en base a resultados. Centrar ese diálogo en base a resultados. Tampoco sería posible si no se alinea pues la planeación, la programación o la presupuestación o el monitoreo de evaluación en base a resultados o acorde a resultados esperados. De la misma manera también pues no sería posible promover y mantener procesos sencillos de medición de información y por ende tampoco no sería posible pues gestionar para o no por resultados, ¿no? Bueno, en esta parte, pues, no, mayormente esos términos marcan alguna diferencia, ¿no? Pero llevan a un fin común de la gestión pública por resultados. Gestión para resultados o gestión por resultados. Que al final, pues, ambos tienen que mostrar sus efectos e impactos. Y asimismo, pues, bajo el principio de que la información de esos resultados sirvan para futuras tomas de decisiones de nuevas políticas públicas o de nuevos proyectos, ¿no? Entonces, la idea de la gestión pública por resultados es que la concreción, la ejecución, la culminación de un proyecto deje huella para que así se siga ese ejemplo, se sigan copiando, imitando esos impactos cuando se realiza un proyecto, pues, por una gestión pública por resultados. La idea es que deje huella. Pues, ¿cuántos proyectos, no? Si nos vamos a la realidad, tenemos que realmente se han hecho así, ¿no? Entre el acuerdo entre la sociedad y el gobierno, pero sin embargo, pues, en muchos casos no ha logrado el efecto, impacto esperado. Entonces, no ha dejado huella, pues quizás ha dejado una huella, pero una huella, pues, de disconformidad, una huella negativa, ¿no? Pues la idea de la gestión pública por resultados no es eso, que debe dejar una huella positiva, digno de imitar. ¿Con qué objetivos es que se da la gestión pública por resultados?
como dijimos al inicio, ordenar, ¿no? Ordenarse de manera secuencial, de manera lógica, obviamente de manera simplificada, toda gestión, para que así pues los recursos, las responsabilidades internas siempre persigan un resultado preestablecido ya sea a mediano, corto o a largo plazo. Y esos resultados pues deberían definirse mediante procesos permanentes de planificación estratégica, ¿no? Cuán importante es la gestión pública por resultados es la planificación estratégica. Dar una mirada al futuro de posibles efectos o impactos, adversidades y tener a la mano soluciones posibles, soluciones inmediatas. Que en muchos casos, ¿no? La planificación estratégica va a permitir que las políticas públicas que se prioricen siempre estén alineadas pues a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Asimismo, el otro objetivo es, bueno, que la gestión pública por resultados debe funcionar con un alto nivel de eficiencia. ¿En que en la administración, sobre todo de los recursos? Y que esos recursos deben ser calculados y deben ser asignados en el presupuesto con base a los resultados comprometidos y a los productos requeridos. ¿Para qué? Para que sean alcanzados. ¿Qué proyectos conocemos que se han hecho realidad gracias a una gestión pública por resultados? Veo sus comentarios, ¿no? ¿Qué proyectos conocemos o hemos visto que sean fruto de una gestión pública por resultados? Mientras veo sus respuestas o su participación, continuemos. Entonces, la gestión para resultados también pues juega un rol trascendental ¿no? en la gestión pública. En vista de que persigue, ¿qué cosa? Un nivel de bienestar. Nos permite clarificar que la gestión que estamos realizando debe perseguir un nivel de bienestar, pero ello va a requerir, pues, ¿no? Ciertos procesos presupuestarios, es decir, programar, formular, ejecutar, evaluar esos presupuestos en base a un presupuesto participativo. Entonces, cuando hablamos de presupuesto participativo, estamos hablando de involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones. Y no solo involucrarnos, sino escuchar, la capacidad de escucha activa, que en muchos casos no se da, no si se hace participar a la sociedad civil, pero no se les escucha. O si se les escucha, no se toma en cuenta sus propuestas, sus demandas, sus necesidades. Por simple protocolo se les hace participar. Por ello es que, pues, pese a que muchas obras supuestamente son fruto de la gestión pública por resultados, pero sin embargo no son, pues, de entera satisfacción de la población. Entonces, luego, pues, del proceso presupuestario viene el proceso logístico. Si es que hay presupuesto, se requiere un personal, disponibilidad de personal, disponibilidad de bienes y servicios, de maquinarias y equipos, de mano de obra, de personal técnico profesional, de mano de obra calificada, no calificada, quienes pues van a hacer realidad la ejecución de ese proyecto para la provisión de ese servicio o de ese proyecto. ¿A qué? A la población. ¿Para qué? Para que
se logre pues mejorar el bienestar de esa población. Entonces, pues, ¿no? En la gestión para resultados va a intervenir el presupuesto por resultados, el cual se traduce o está pues en los sistemas administrativos, ¿no? En los cuales están pues en el CIAP mayormente. Asimismo, también pues las compras y adquisiciones, más la gestión administrativa y el control institucional, ¿no? Que requieren, obviamente, porque se está manejando recursos y se requiere que haya un control interno ahí, en todo el proceso logístico, en, la, en los procesos de adquisiciones, en los procesos de cotizaciones. A veces mayormente ahí pues no hay indicios de mal manejo o corrupción, entonces se requiere que haya un control interno ahí. Entonces, pues, ¿no? Si todo ello se hace como corresponde, entonces esa institución proveería el servicio porque ha logrado un resultado. Dicho proyecto es agrado de la población, realmente es útil, entonces ahí pues se habrá puesto en práctica la nueva gerencia pública e institucional. A ver, tenemos una consulta acá del señor Richie. Nos dice, no sé si es un proyecto, pero trabajé con el MIDIS para el CISFO en un proyecto de focalización por barrido para que las personas aspiren a programas del Estado, como el vaso de leche y ver la población pobre. Bueno, como sabemos, pues no, el CISFO es una base de datos que determina la calificación socioeconómica de las personas que han solicitado en un determinado municipio esa calificación con el fin de que puedan ser beneficiados o pueden acceder a algún programa social del Estado o tal vez a un proyecto, ¿no? Como proyectos de saneamiento rural, proyectos de vivienda urbana, vivienda rural y muchos más que existan, ¿no? Para ello el CISO es importante, ¿no? Estar en esa base de datos con una calificación actualizada. Solo de esa manera, pues, se puede acceder a esos programas. Si lo relacionamos a la gestión pública por resultados, entonces podríamos decir que sí, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se hace un empadronamiento de barrido, todo ello se ha hecho previa a una planificación, ¿no? Previa coordinación, en previo cumplimiento de una política nacional. Entonces, sí sería una política pública, pues, ¿no? El barrido, porque se está persiguiendo lograr un objetivo para una población objetivo, en el que buscamos que toda la población esté censada para que así, pues, puedan tener su calificación y acceder a los programas, proyectos del Estado. La idea es que se logre todo, ¿no? Y cuando se logra, se ha logrado un resultado. Y el efecto impacto va a ser, pues, ¿no? Que las personas van a tener su calificación económica, ese va a ser el efecto, y el impacto va a ser que, pues, que ya son parte de ese programa. Entonces vemos ahí el mapa de procesos de la gestión pública orientada a resultados. Entonces, toda gestión pública orientada a resultados nace de una demanda. ¿De quiénes? De los ciudadanos. Y a la vez de las políticas nacionales, regionales y locales. De esos dos elementos nace la gestión pública orientada a resultados, los cuales pues se gestionan a través de procesos estratégicos.
Por ejemplo, pues se requiere un insumo. Como ejemplo, medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal administrativo, ellos serían los insumos. Luego se requieren actividades. La actividad sería la atención médica, la distribución de medicamentos, los procesos administrativos. El producto sería pues la prestación de sus servicios. El resultado específico sería pues la población sana. Y el resultado final, es decir, el impacto sería pues mejores estándares de vida de la población. Para lo cual pues se requieren procesos de soporte. ¿Quiénes son los procesos de soporte de la gestión pública orientada a resultados? Los sistemas administrativos. Una vez que ya se tiene el resultado final, el impacto, entonces pues todo ese proceso estratégico ha respondido a productos gubernamentales, a las políticas públicas, a los servicios públicos, y por ende se va a tener o se tiene pues ciudadanos satisfechos. O lo contrario, ¿no? Cuando los efectos no son los esperados, tampoco los impactos, mucho menos no son los esperados, entonces no va a haber ciudadanos satisfechos con esos procesos estratégicos, o con ese proyecto, con ese programa que se ha ejecutado. Por ello, ¿no? ¿Cuál importante es tomar en cuenta la planificación estratégica en la gestión pública por resultados? Entonces vemos ahí algunos pasos para la gestión por resultados. ¿Cómo es que la sociedad y el gobierno se ponen de acuerdo, ¿no? Siguiendo estos pasos? Como primer paso, se definen resultados en base a un análisis de la realidad. Como segundo paso, pues se va a comprender cómo se puede lograr el resultado. Es decir, las relaciones causales, que se refieren a las evidencias, a los estudios, a las experiencias, al árbol de problemas, etc. Y asimismo para identificar productos, es decir, qué bienes y servicios carece esa población o demanda esa población. Y si es posible, ¿no? Si puede o no producir o concretizar las entidades públicas, si están o no en la capacidad para lograrlo. De la misma manera, pues, ¿no? En el segundo paso, evalúan, identifican proyectos que puedan mejorar, ¿no? O que requiere realmente la población objetivo o la población determinada al cual se está evaluando. ¿Qué proyectos se puede priorizar o qué proyectos realmente demanda esa población? Como tercer paso, pues se formula el producto, es decir, cómo se va a intervenir. Para lo cual se identifican pues los insumos y se realiza pues el proceso presupuestario, el costeo. ¿Cuánto va a costar este proyecto? Y enseguida pues se formula ese programa, para lo cual se toma en cuenta si realmente hay los recursos necesarios y realmente se va a poder lograr esa meta propuesta. Y por ende también pues se visualiza el resultado, si realmente se va a lograr o no el resultado con los recursos y las metas propuestas. Y como quinto paso se asigna el presupuesto.
Y se definen obviamente las metas, ¿no? Tiempo de ejecución, plazo de ejecución, etcétera. Toda la parte operativa, técnica, estaría funcionando ahí, en base al presupuesto asignado. Y el sexto paso sería, pues, ejecutar justamente ese proyecto, para lo cual es necesario la gestión permanente, ¿no? Como hemos dicho, la gestión pública por resultados requiere la gestión permanente. Y como séptimo paso, el seguimiento, para hacer ajustes, para mejorar, para corregir, pues, ¿no? El proceso de ejecución de ese proyecto o programa. Y como octavo paso, pues, se realiza la evaluación, en el que seguramente se va a medir la calidad del proyecto, si efectivamente se ha culminado o no en los plazos establecidos, y obviamente la calidad del proyecto en su culminación. Y obviamente se va a evaluar ahí, pues, ¿no? Los efectos y los impactos. ¿Cuál es la respuesta a ese proyecto por parte de la población? ¿Positiva o negativa? Es así, pues, ¿no? Que la gestión pública por resultados se maneja en base a ciclos. Porque se dice que si la gestión pública por resultados se maneja en base a ciclos, nos va a permitir orientarnos mejor en la administración pública. ¿Orientarnos en qué sentido? En que los recursos que tenemos realmente, pues, estén dirigidos al logro de esos resultados en beneficio de la población. Para lo cual, pues, primero se va a tener en cuenta el tema de la planificación, en el cual se va a definir objetivos de gobierno, ya sea, pues, nacional, regional, local, y ello va a requerir un diseño organizativo, va a requerir una situación fiscal, va a requerir programas, por ende también va a requerir productos y metas, y para todo ello se requiere presupuesto. Y cuando ya se tenga el presupuesto, ¿no? Ya se puede invertir esos recursos, para lo cual se requiere procesos productivos, se requiere el consumo de productos. ¿Para qué? Para lograr efectos e impactos. Entonces, en toda esta parte vamos a resaltar. mm, Entonces, en toda esta parte, los efectos, impactos, consumo de productos, procesos productivos, inversión de recursos, en todos esos pasos es que se va a ejecutar los programas o proyectos, ¿no? Según sea el caso. Los, los cuales, pues, una vez que ya se culminen, van a requerir una evaluación de qué de sus efectos e impactos, si efectivamente han logrado o no cambiar socialmente, es decir, hay un valor público con ese proyecto, es bien recibido o no por la población. Con ese proyecto la población está cambiando su modo de vida. Si no tenía un puente, realmente ese puente que se ha construido realmente está moviendo la dinámica de la población, su dinámica económica social, reduce sus tiempos de desplazamiento, en muchos aspectos, ¿no? Se puede evaluar. Y así mismo la situación social, dosis que la subiera, o situación uno también, ¿no? Entonces, en la parte evaluativa de la gestión pública por resultados, evaluar qué cosa, el cierre de brechas, si realmente ese proyecto está contribuyendo o no al cierre de brechas. Por ejemplo, si había una demanda de años en infraestructura vial, entonces seguramente, pues, ese proyecto va a tener que responder a ello, ¿no? Que se cierre esas brechas de largos desplazamientos, y con ese proyecto se debería acortar las distancias de un lugar a otro.
Y por ende, pues, va a ser necesaria la rendición de cuentas. Si todo se ha ejecutado correctamente y no se hace la rendición de cuentas, entonces la gestión pública por resultados es débil, no está completa. Pues vemos ahí una cadena de resultados según las experiencias, ¿no?, de la gestión pública por resultados. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues la política pública va dirigida a los ciudadanos, quienes esperan un resultado final, y ese resultado final debe responder a una política pública por parte de las instituciones y a la vez debe definir objetivos estratégicos y deben estar alineados siempre a la política pública, ya sea nacional o regional, ¿no? Y a la vez debe definir o tener claro sus acciones estratégicas y dónde debe estar todo ello en el plan de desarrollo concertado, porque ahí va a participar la ciudadanía. Y a la vez, una vez que esté en plan de desarrollo concertado, pues tiene que estar en todo ello, esa política pública, en el PEI, ¿no? En el Plan Estratégico Institucional, en el que esté definido claramente los objetivos estratégicos e institucionales y las acciones estratégicas institucionales en base a esa política pública que se ha planteado junto con los ciudadanos. Entonces, pues ahí viene, pues, ¿no? La acción de la gestión pública. Ahí, pues, obviamente interviene todas las instituciones con sus funcionarios, sus servidores, quienes con sus buenos oficios, con su capacidad gerencial, van a hacer realidad todos esos objetivos estratégicos, institucionales, todo ello, ¿no? A través de productos, actividades e insumos. ¿Para qué? Para brindar servicios públicos. Asimismo, pues el plan operativo institucional o plan estratégico institucional va a estar en los planes operativos institucionales, en el que se va a definir las actividades operativas e inversiones, ¿no? Por ejemplo, en cada gerencia, subgerencia, ¿no? Tienen que considerar o tienen que delinear sus planes de trabajo en base a las políticas públicas institucionales. ¿Por qué? Porque si van a eh, tener su plan operativo institucional, van a requerir un presupuesto para realizar esas actividades o para desarrollar ese proyecto, o para contribuir al desarrollar ese proyecto. Por eso es necesario que las instituciones, pues, en todos sus instrumentos de gestión, respondan con sus planes operativos, estratégicos, planes o con sus actividades a la política pública que demanda la ciudadanía. Nos vemos otro ejemplo más ahí, en el que vemos que el plan estratégico institucional responde a objetivos estratégicos institucionales. Cada uno va a buscar un resultado final y un resultado específico. ¿Para qué? Para lograr, pues, brindar servicios públicos, los cuales serían los productos. Y esos servicios públicos tienen que estar acorde al Sistema Nacional de Planeamiento, acorde al Sistema Nacional de Presupuesto Público, o sea, las normas, y al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, porque no se puede proyectar una política pública si es que no está alineado a estos sistemas nacionales. Y muy bien, una vez que ya, ¿no? Las instituciones ya tienen las políticas públicas que van a contribuir a desarrollar, ya lo tienen en sus planes, en sus instrumentos de gestión. Entonces, ahí viene el tema del valor público, ¿no?
¿A qué se refiere, pues, el valor público? ¿Quién crea el valor público? Entonces, pues, se dice que el valor público lo crea el Estado. ¿A través de qué? A través de los servicios que brinda, a través de las leyes, a través de las regulaciones. Entonces, como estamos en un Estado democrático, entonces la ciudadanía es que le va a dar el valor público final, así lo vamos a decir, a todos esos servicios, leyes, regulaciones, es decir, va a aceptarlas, va a inferir en muchos casos o no va a estar de acuerdo. El Estado da servicios, leyes, regulaciones y la población pues va a calificar si la acepta o no la cumple. Si la cumple, entonces le estaría dando un valor público, ¿no? Se ha dado una regulación, ¿no? Por ejemplo, regulaciones tributarias, todo tipo de regulaciones que da el Estado, ¿no? En muchos casos la ciudadanía no está de acuerdo, ¿no? Está disconforme, inclusive con las leyes que emite, ¿no? El gobierno central, o inclusive con las ordenanzas, si son gobiernos regionales o locales. Pues la población se encarga, pues, de dar el valor público, calificándolo en base a su situación, en base a su coyuntura, si está de acuerdo o no, ¿no? Y también según eso lo cumplirá o decidirá cumplirlo o no. Igual si se le brinda algún servicio. Ahí nos referimos pues al valor público. El Estado que las brinda y la ciudadanía que las califica, aceptándolas o rechazándolas. Pero sin embargo, pues no todo esos servicios, el cumplimiento, o bueno, las leyes, las regulaciones, vienen pues, ¿no? Con sanciones en muchos casos si es que no se cumple, por ejemplo, una regulación, una ley. De esa manera, pues también el Estado busca que todas las leyes y regulaciones tengan el valor público desde ya. Ahora viene el otro, ¿no? Que es la cadena de valor público. Entonces, cuando hablamos de una cadena de valor público, nos estamos refiriendo pues justamente pues a esa cadena de medios, a esa cadena de fines, desde los cuales la gestión pública desarrolla qué cosa, sus programas, para conseguir qué, sus fines, sus objetivos. Entonces la cadena de valor público no se genera pues no dentro de una institución, sino fuera de la institución. ¿En contacto con quién? Con la ciudadanía. Solamente de esa forma, pues, no las instituciones, para darle valor, para saber si X proyecto va a tener un valor público esperado. Entonces, muchas veces, ¿no? Salen al lugar donde se va a ejecutar ese proyecto. Se involucran con la población, se reúnen con la población para ya tener una percepción cuál va a ser el valor público que le van a dar a ese proyecto, en el que pues seguramente van a explicar el proceso operativo, los beneficios, las ventajas de ese bien y servicio que deben ejecutar. ¿Cómo se genera entonces el valor público? Respondiendo pues a los problemas relevantes para los beneficiarios y ciudadanos. Se genera valor público con la apertura de nuevas oportunidades para generaciones actuales y futuras. Se genera valor público también, pues, construyendo comunidad, ciudadanía, democracia, capital, deliberación, participación. Se genera valor público con los procesos justamente públicos que demuestran, pues, el buen uso de los recursos públicos, traducido en el buen gobierno.
Entonces vemos ahí algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, tomando en cuenta, por ejemplo, el interés público, según la administración pública tradicional, los temas de interés público lo definen los políticos y los expertos, no la población. Pero sin embargo, la nueva gerencia pública que está orientada a resultados. El interés público lo va a definir la ciudadanía a través de los procesos de participación ciudadana. En los procesos decisorios, ¿no? Según la administración pública tradicional, debe ser jerárquica, formal y debe estar de acuerdo pues, a las funciones que compete a cada gestor público. En cambio, en la nueva gerencia pública, los procesos decisorios son flexibles, son interactivos y son múltiples. Ya sí vemos otros ejemplos más, ¿no? Que por tema del tiempo no vamos a mencionar todo. Asimismo, pues, en una gestión por resultados, los gobiernos, ya sean nacionales, locales o regionales, deben tener en cuenta estos elementos, ¿no? Para generar una gestión pública por resultados. Elementos estructurales como, por ejemplo, el territorio, el clima, la población, los recursos. Elementos institucionales, tu democracia formal o real, si hay independencia de poderes, si hay la igualdad ante la ley, si hay transparencia, si hay participación ciudadana, si hay una estructura y organización del sector público, si hay una cultura organizacional. En base a ello se deben también definir la gestión pública por resultados para priorizar políticas públicas. Asimismo, los elementos instrumentales se debe respetar siempre la planificación estratégica y las políticas públicas. Asimismo, la gestión presupuestaria, el monitoreo y evaluación, la producción de bienes y servicios públicos. Todo ello se debe tomar en cuenta para que realmente pues, ese proyecto que se va a priorizar en su ejecución o en su implementación, pues tenga un valor público esperado. Y obviamente las culturales, ¿no? Al momento de generar un proyecto no podemos intentar cambiar pues la religión, la cosmovisión, la historia o el idioma de la población. Se debe desarrollar respetando todos esos elementos. ¿Y es tarea de quién? De todos los funcionarios y autoridades quienes van a ejecutar proyectos o programas en su jurisdicción. Deben tomar en cuenta esos elementos. Porque si no se respetan esos elementos, entonces, pues de alguna forma se mediaría la gestión pública orientada a resultados. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Y quién es el responsable de obtener buenos resultados? ¿Habrá una sola institución o son varias? Como vemos, pues todos los tres niveles de gobierno son los llamados a obtener buenos resultados. El gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Ambos pues tienen la tarea, la función, la responsabilidad de proveer de servicios públicos, ya sea pues a una provincia, a un distrito, a una comunidad, hasta llegar a la persona individual. Hasta ahí debería llegar los efectos, los impactos de ese servicio público. Y vemos ahí, pues, ¿no? Cómo juega su rol ahí los sistemas administrativos y funcionales en la gestión por resultados. Ya que los sistemas administrativos y funcionales, pues, están en los tres niveles de gobierno. En el gobierno nacional, en el gobierno regional y en el gobierno local, en todas las instituciones.
ya que los sistemas administrativos van a permitir, ¿no? Un ordenamiento en los diversos procesos en los procesos presupuestarios, ¿no? Y también en el proceso de ejecución, por ejemplo, a través de los sistemas de contabilidad, de tesorería, de logística, etcétera, etcétera. Y los sistemas funcionales pues van a contribuir, obviamente, direccionando a las instituciones para que puedan ejecutar diversos proyectos acordes a su sector. Los de agricultura ejecutarán proyectos de agricultura. Los de vivienda o el Ministerio de Vivienda pues se abocará a ejecutar proyectos relacionados a su sector, etcétera, ¿no? El presupuesto público. ¿Qué será el presupuesto público, no? ¿Y por qué tocamos el tema del presupuesto público en la gestión pública por resultados? Porque ello pues va a permitir justamente orientar el presupuesto público a resultados. Vamos a ver por qué. Entonces, sabemos que el presupuesto público pues no es un instrumento en el que se estima de manera anticipada los gastos del Estado. Y obviamente también la fuente de financiamiento para un determinado periodo. Y a la vez pues comprende los ingresos y los gastos. Los ingresos, pues, son todos los fondos públicos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento de las actividades de todas las entidades. Y a la vez se clasifican, ¿no? Tiene su clasificación económica, que pueden ser los ingresos corrientes, que se refieren a todos los impuestos, a las tasas, contribuciones, multas y sanciones, a los ingresos de capital, que provienen pues de las ventas de inmuebles, terrenos, maquinarias, acciones del Estado. Y las transferencias, que no tienen contraprestación, y las de financiamiento, que provienen de las operaciones de crédito. O por su fuente de financiamiento, que son los recursos ordinarios, directamente recaudados, canon sobre canon, las donaciones y transferencias, recursos de operaciones de crédito, y otros que establece la ley, ¿no? Entonces, las instituciones obtienen ingresos bajo esas fuentes de financiamiento. Y los gastos, que vienen a ser pues los desembolsos que realizan las actividades, las instituciones, a fin de cumplir con sus proyectos a su cargo. Y de la misma manera se clasifica, ¿no? En gastos corrientes, que justamente pues se refieren al pago de remuneraciones, pensiones, bienes, servicios, entre otros. Y los gastos de capital, ¿no? Que están destinados aquí a financiar pues las inversiones, las adquisiciones, las instalaciones, los acondicionamientos de los bienes de la institución o de los bienes públicos o patrimoniales. Y los gastos de servicio de deuda, pues que aplicara, ¿no? Que viene a ser, pues, ¿no? Esos gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública interna o externa y al pago también de sus intereses. Y por ello también tenemos que referirnos al presupuesto general de la República, que viene a ser, pues, ¿no? O quien se encarga de aprobar el presupuesto general de la República, ¿quién es? El Congreso. Quienes pues fiscalizan el gasto efectuado por el Poder Ejecutivo. Entonces, el presupuesto general de la República pues tiene algunas estructuras, ¿no? Que son dos. La primera es la del gobierno central,
que conforma o que está conformado por todos los poderes del Estado. Y la otra es por las instancias descentralizadas, ¿no? Por los gobiernos regionales y locales. Así está escrito, pues, en el artículo 77-78 de la Constitución Política del Perú. Entonces vemos ahí más o menos un ejemplo de cómo funciona el presupuesto público. Entonces, como vemos, pues, el presupuesto público empieza con los ingresos públicos, ¿no? A través de diversas fuentes de financiamiento, los cuales son gestionados, administrados bajo ley, a través de los sistemas administrativos, en especial de presupuesto, contabilidad, tesorería, endeudamiento. Y a la vez, para hacer uso de esos presupuestos, ahí están las diversas leyes, ¿no?, que se emiten y que se van actualizando a través del tiempo. Es decir, ni un sol del Estado, como se dice, pues no se hace uso sin el aval de una ley, así sea para el gobierno nacional, regional y local, y también para las unidades ejecutarias, si es que las hubiera. Y por ende también el gasto público. Está refrendado, avalado bajo ley. Por eso mencionábamos, ¿no?, el tema del presupuesto, porque tenemos que llegar al tema del presupuesto por resultados, que viene a ser pues un nuevo enfoque. ¿Para qué? Para elaborar el presupuesto público, en la que los recursos públicos se asignan, se ejecutan, se evalúan en función a qué, a los cambios específicos que se debe alcanzar para mejorar el bienestar de qué, de la población. Muy bien. Entonces ahora veamos lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Cómo es que funciona el Sistema Nacional de Presupuesto? ¿Quiénes lo conforman? La Dirección Nacional de Presupuesto Público, la entidad pública, la Oficina de Presupuesto de Pliego y el titular de la entidad. Todos ellos son parte del presupuesto público. Y vemos ahí las fases del proceso presupuestario. Todo empieza con la programación, en el que se van a establecer pues, los objetivos institucionales, se van a proponer las metas, se van a determinar las demandas globales de gasto y por ende se va a estimar los ingresos. Luego viene la etapa de la formulación, en el que pues se va a definir que la estructura funcional programática, es decir, cómo se va y en qué se va a realizar el gasto y de qué manera, en el que se va a determinar las metas, se va a armonizar la demanda global de gasto. En la etapa de aprobación, como sabemos, pues el Congreso el que aprueba cada año, ¿no?, el presupuesto general de la República. Luego, ese presupuesto, una vez aprobado, se asigna a los gobiernos regionales, locales, inclusive a todas las instituciones o los poderes del Estado. Luego viene la etapa de la ejecución, en el que se concreta pues el flujo de ingresos y egresos. Pero se realiza también pues la etapa de control, en el que se realiza el seguimiento de los ingresos y egresos, en el que se realiza el control de la legalidad de la gestión de los ingresos y de los gastos, en el que se ve pues, ¿no?, que el presupuesto asignado realmente se esté ejecutando para el fin propuesto, para el fin establecido. Y la evaluación, en el que se determinan los resultados de la gestión, ¿no?, si ese recurso realmente ha sido suficiente o no para concretizar, por ejemplo, X programa o proyecto. Según la ley 28.411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, indica, ¿no?, que en la fase de programación y en la fase de formulación existen 3 etapas. En la etapa de formulación presupuestal. En la primera etapa se le denomina anteproyecto, que se realiza en todos los meses de julio
que tener en cuenta ahí, ¿no? La etapa de anteproyecto de la formulación presupuestal se realiza todos los meses de julio. La segunda etapa, que se denomina proyecto, se realiza los meses de noviembre. Y la tercera etapa de apertura, que se llama, se realiza los meses de diciembre. Una vez superado todas esas etapas, se realiza la etapa de aprobación, en la que se acepta el presupuesto, en el que las entidades aprueban su presupuesto y su PIA, de acuerdo a la asignación aprobada por ley. Se ejecutan los controles a través de los módulos presupuestarios en el CIAF, en especial los módulos administrativos, contables, en los plazos durante el periodo presupuestal, y en la fase de evaluación se hace la evaluación justamente, ¿no?, de la gestión presupuestaria, acorde a los planes operativos institucionales. Las partidas genéricas de ingresos. Entonces vemos, ¿no?, cómo es que se realizan, cómo es que se tipifican, así lo vamos a decir, los ingresos del Estado. Cada dinero del Estado está debidamente clasificado, ¿no?, ordenado. Tiene ya un camino ya establecido a dónde debe ingresar cada, cada, cada dinero del Estado. ¿Cuáles son? Las partidas genéricas de ingresos, los impuestos y contribuciones obligatorias, las contribuciones sociales, las ventas de bienes y servicios, las donaciones y transferencias, otros ingresos, venta de activos no financieros, la venta de activos financieros, el endeudamiento y el saldo balance. Esas son las partidas genéricas de ingresos. Es decir, todo funcionario o servidor, sobre todo los funcionarios, ¿no?, que tienen capacidad de solicitar presupuesto, pueden hacer uso de cualquiera de esas partidas genéricas para solicitar el ingreso, ¿no?, sustentando de dónde se va, como se dice, sacar el dinero. Asimismo, también pues hay las partidas genéricas de gasto. Es decir, para sustentar en qué voy a gastar el dinero que estoy solicitando. Y he justificado de dónde voy a sacar el dinero o de dónde se puede sacar, pero también debo sustentar en qué voy a gastar. Gastos corrientes, ya, pero ¿en qué gasto corriente? En personal, obligaciones sociales, en pensiones, bienes y servicios, donaciones y transferencias, otros gastos. En gastos de capital, pero ¿en cuál? En donaciones y transferencias, en otros gastos, en adquisiciones de activos no financieros, en adquisiciones de activos no financieros, en servicio a la deuda, para pagar la deuda, ¿no?, tal vez interna o externa. Todo ello debidamente sustentado debe estar, ¿no?, al momento de gastar. Cada gasto tiene una genérica. Entonces vemos ahí cómo interactúan los grupos genéricos. Ya los que hemos mencionado, ¿no? Quienes están en gasto corriente, quienes están en gasto de capital, quienes están en servicio de deuda. Resaltemos, ¿no?, en el gasto corriente mayormente se hace gasto de los recursos, ¿no?, en personal y obligaciones sociales, en obligaciones previsionales, y gasto de capital en inversiones, ¿no? ¿Inversión en qué? En obras, en proyectos. Y en servicio de la deuda, pues para pagar la deuda si es que X institución se ha endeudado internamente o externamente. Y las funciones presupuestales, ¿no?, que se llaman. Se refiere a las instituciones, ¿no? Legislativa, relaciones exteriores, todos los ministerios representan una función presupuestal. Es decir, tienen un presupuesto asignado cada uno de ellos. Con sus respectivas fuentes de financiamiento, obviamente. Recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, por donaciones y transferencias, por recursos determinados, en el que podemos resaltar, por ejemplo, el Fondo Común, los impuestos municipales, ¿no?, corresponden a los recursos determinados. El canon sobre canon, que también es una fuente de financiamiento.
Entonces vemos un ejemplo de los clasificadores de gastos, ¿no? Que todavía se utilizan en estos tiempos. Como ejemplo, vamos a ver ahí. Todo empieza con el tipo de transacción. Luego se debe denotar la genérica, la subgenérica y la específica. ¿En qué voy a gastar el dinero? ¿De qué manera? ¿Para qué? ¿Y con qué actividad? Los clasificadores funcionales, lo acabamos de mencionar, ¿no? Los cuales están refrendados por ley desde el 2008 a la fecha, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todo el sector público. De esta manera, pues, los clasificadores funcionales van a permitir la adecuación de los programas estratégicos, ¿no? De dicho clasificador, los cuales clasifican en función, programa funcional, subprograma funcional. Por ejemplo, como ejemplo para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, la función puede ser legislativa. El programa funcional va a ser protección y previsión social. Para ese programa van a utilizar el dinero, ¿no? Subprograma funcional van a ser seguramente acciones de energía y recursos minerales. ¿Qué acciones, qué actividades van a realizar, ¿no? En temas de salud y saneamiento. En muchos casos, los solicitantes de presupuesto, los funcionarios, siempre salen observados en el tema de la formulación, ¿no? ¿Por qué? Porque no delinean bien sus clasificadores funcionales programáticos. Tiene que haber una coherencia, ¿no? Si hay una incoherencia, entonces pues se rechaza esa solicitud presupuestal. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente pues las técnicas presupuestarias aplicadas en nuestro país, a modo de hacer un poco de historia, hasta llegar a la gestión pública por resultado, al presupuesto por resultados, mejor dicho. Todo empezó pues con un presupuesto tradicional, en el que pues antiguamente pues se hacía un listado, ¿no? De ingresos y gastos que se iba a realizar o que iba a realizar un determinado funcionario. Cada ministerio, ¿no? Tenía su lista de tenía su presupuesto y también tenía su lista de gasto, y en muchos casos pues no, al final no se sabía si realmente gastaban en lo que indicaban que iban a hacer el uso de esos recursos. No había esa sofisticación como en esos tiempos ahí, ¿no? Se manejaba de manera muy rudimentaria, tradicionalmente, porque se solicitaban con cargo a las asignaciones globales. Es decir, era suficiente que rindan cuenta, pues, ¿no? Con un simple informe, ¿no? Indicando que han gastado, ¿no? En tal cosa. No necesariamente para el fin que habían propuesto anteriormente. Luego vino ya el presupuesto por programas en los que se intentaba, pues, mejorar esta situación, ¿sí? En los que ya de alguna manera, pues, se especificaba un poco más, ¿no? Ya, en qué se iba a realizar para construir una escuela, un hospital, ¿no? Ya se especificaba de alguna forma. O para comprar un bien, o para proveer un servicio. Ya de alguna forma ya estaba avanzando ya. Luego viene el presupuesto base cero. Este presupuesto base cero, pues, ¿no? Quizás fue la inspiración para el presupuesto por resultados. Pero sin embargo consistía, pues, en el planeamiento, ¿no? Es un proceso de planeamiento y presupuesto en el que se requería la totalidad y se hacía el detalle justificado de todos los gastos que se había hecho del presupuesto asignado, hasta que quede en cero, ¿no? Es decir, todo. Se daban la tarea de hacer el gasto
total del presupuesto. Y se hace una rendición detallada, pero rudimentaria todavía, justificando en qué se había gastado todo ello. Y luego vino pues el presupuesto por resultados, que viene a ser pues una metodología que se ha aplicado de manera progresiva, en el que pues, ¿no? Ya conocemos cuáles son, ¿no? El presupuesto por resultados, en el que ya se maneja con programación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. Todo ello pues pensando en que de esta manera se podía visionar mejor lo que se quería hacer y los resultados que se quería lograr, y sobre todo que se debía realizar un gasto eficiente y eficaz, y que ello pues debía responder a un resultado hacia la población. Para lo cual pues, ¿no? Se han creado los soportes de los sistemas administrativos. Entonces vemos a manera de actualización, ¿no? El presupuesto asignado en este año a cada región. Veamos ahora los fondos públicos. Cuando hablamos de fondos públicos nos estamos refiriendo pues a esos ingresos tributarios, no tributarios con los que cuenta el Estado. ¿Para qué se utilizan? Para financiar, para subvencionar los gastos del sector público. Que en su mayoría pues los fondos públicos se obtienen gracias al contribuyente. A través de los impuestos, las transferencias corrientes, transferencias de capital, ingresos financieros, entre otros, ¿no? Esos son los rubros que tienen los fondos públicos. Veamos ahora la estructura de los fondos públicos, que de qué manera están estructurados, ¿no? Lo estructuran según su naturaleza, ¿no? Mediante una resolución directoral de la Dirección General de Presupuesto Público. Puede ser por su clasificación económica o por su clasificación por fuente de financiamiento. Los de clasificación económica, pues, se refiere en el que se agrupan los fondos públicos y se dividen en ingresos corrientes, en los cuales están la prestación de servicios, la venta de bienes, los ingresos corrientes, la renta de propiedad, multas, sanciones, tributos. A ello aglomeran los ingresos corrientes. Por esos conceptos caen ingresos. Por clasificación económica, que se refiere a los ingresos de capital, que se refiere, pues, por la venta de activos, de inmuebles, terrenos, maquinarias del Estado, por las amortizaciones, por los préstamos concedidos, es que las hubiera, por la venta de acciones del Estado en empresas y por otros ingresos de capital. O por las transferencias, ¿no? Los cuales pues agrupan recursos sin contraprestación y no son reembolsables ni provenientes de entidades. Y estos recursos provienen de entidades y de personas naturales y jurídicas, ¿no? También de otros gobiernos. De esa manera el Estado obtiene ingresos por transferencia y por financiamiento también, los cuales estos recursos provienen de las operaciones oficiales de crédito interno y externo, ¿no? Así como de algunos saldos balances de años fiscales anteriores. Entonces vemos ahí la clasificación por fuente de financiamiento, en los cuales hemos mencionado que son los recursos ordinarios, canon sobre canon, recursos pues por operaciones oficiales de crédito, por la participación en rentas de aduanas, por el Fondo de Compensación Municipal, el conocido de RDR, recursos directamente recaudados, ¿no? El Fondo de Compensación Regional o Municipal, o recursos de transferencias, etcétera, ¿no? Entonces, esos son la clasificación por fuentes de financiamiento por los cuales el Estado obtiene recursos. Y ahí vemos a detalle, ¿no? Cómo está
conceptualizado cada recurso, ¿no? Pero los recursos ordinarios, ¿de dónde provienen? De la recaudación tributaria. Los recursos directamente recaudados, ¿de dónde provienen? Provienen de los ingresos generados por las entidades públicas y son administrados por ellas mismas, ¿no? De las tasas, de las rentas, de las propiedades, de la venta de bienes, de la prestación de servicios. De ahí vienen esos recursos. Los recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿de dónde provienen? Del endeudamiento público y comprende pues a los fondos internos y externos, ¿no? Que se ha efectuado con instituciones comprendidas dentro del sistema financiero nacional o extranjero. Las donaciones y transferencias, ¿de dónde provienen? Sabemos que son fondos no reembolsables, ¿no? Y son recibidos por el sector privado, público, interno. Las contribuciones a fondos. Considera pues a los fondos provenientes de los aportes obligatorios efectuados por los trabajadores, ¿no? Se refiere pues al seguro social, a los servicios, a las reservas provisionales, es decir, al sistema previsional. De ahí vienen esos recursos, ¿no? De los descuentos de ley que se realiza al personal. El Fondo de Compensación Municipal. ¿De dónde vienen esos recursos? Proviene pues el rendimiento del impuesto de promoción municipal, del impuesto al rodaje y del impuesto a las embarcaciones de recargo. De ahí es donde proviene el Fondo de Compensación Municipal, es decir, por la inversión privada en muchos casos. El canon sobre canon, regalías, rentas, aduanas, ¿de dónde provienen? Pues son ingresos que deben recibir los pliegos presupuestarios, ¿no? Conforme a ley. ¿Por qué? Por la explotación económica de un recurso natural en su jurisdicción. Es decir, si en una X jurisdicción hay mayor demanda de exploración de recursos, entonces mayor será el canon pues, para ese lugar, para esa provincia, para ese distrito. A ver, Angélica Río nos menciona también, aplica para el sistema de la municipalidad, por supuesto, sí. Por supuesto que sí. Los sistemas administrativos involucran a todos, ¿no? A los gobiernos nacionales, regionales y locales. Los impuestos municipales, ¿de dónde provienen? Por los impuestos prediales, de alcabala, de patrimonio vehicular, ¿no? Por las apuestas, por los juegos, espectáculos públicos, no deportivos, juegos de casino, tragamoneda. De ahí provienen los impuestos municipales. Muy bien, esos son los ingresos. Por donde las instituciones obtienen recursos a través de las diversas modalidades que hemos mencionado. A través de instituciones o a través de los mismos ciudadanos cobrándoles impuestos, tasas, ¿no? Ahora, ¿cómo se gasta ese dinero? Es decir, el gasto público. Entonces, el gasto público pues se refiere a que al gasto realizado por una entidad del gobierno. Y ese gasto tiene que ser autorizado por una autoridad competente a fin de cumplir los intereses colectivos como función del Estado. Es decir, todo gasto público debe ser en bien público, no particular. Y se clasifican también, ¿no? De esta manera. Desde el punto de vista financiero, ahí están los gastos ordinarios, gastos extraordinarios, ahí está la económica, gastos corrientes, gasto de capital, gastos unilaterales, otros servicios y la deuda pública. Y también por la clasificación financiera, ahí están los gastos ordinarios que se refieren a los gastos que se repiten periodo tras periodo, ¿no? Y aparecen planificados y estimados en el presupuesto. Y los gastos extraordinarios que surgen pues por situaciones no previstas en la planificación. Y también por su clasificación económica, ¿no? Que se refieren a los gastos públicos corrientes, a los gastos de funcionamiento, a los gastos públicos de capital o a los gastos públicos de inversión. Y los gastos públicos de transferencia o a los gastos públicos unilaterales.
Ahora, los gastos públicos corrientes o gastos de funcionamiento se realiza en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de todos los servicios públicos de la administración en general. Es decir, ese gasto es obligatorio, indispensable, ¿no? Para que la- las instituciones puedan proveer servicios públicos sin ningún contratiempo. Pues ahí se consideran los gastos públicos corrientes o gastos de funcionamiento. Los gastos públicos corrientes, ¿no? En los cuales se clasifican de consumo, ahí están pues la conservación y reparación de edificios, por ejemplo. Por ejemplo, el pintado de toda la municipalidad, ahí está el gasto público de consumo y la renovación de bienes muebles también. Y la retribución de servicios, ¿no? Ahí están que las instituciones realicen el pago de sueldos, salarios, dietas, honorarios a funcionarios y empleados. Son gastos públicos corrientes. Los gastos públicos de capital o gasto público de inversión, pues se refiere al incremento directo del patrimonio público. Es decir, a los gastos públicos de capital o gasto público de inversión. Es decir, ahí están considerados pues, ¿no? La adquisición de bienes de producción. Ahí está pues las maquinarias y equipos, para la compra de maquinarias y equipos. Los gastos de inversión en obras públicas e infraestructura, ¿no? Para el mantenimiento, o si fuera posible, la construcción de presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes, o para inversiones para industrias claves, ¿no? Como industria siderúrgica, petroquímica, fábrica de equipos pesados. Y los gastos públicos de transferencia unilateral, ¿no? Que se refiere pues a aquellos gastos que se efectúan sin recibir ninguna contraprestación alguna por ello. Gasto público de transferencia unilateral, ¿no? Por ejemplo, el pago de pensiones por vejez o por incapacidad. A eso se refiere. A ver, Erika Michel me pregunta sobre las dietas, ¿no? Primero, las dietas están amparadas en una ley, ¿no? De los gobiernos, en la ley orgánica de gobiernos regionales y municipales, en el que las dietas pues, perciben, ¿no? Ya sean los regidores o los consejeros regionales por cada sesión asistida. Es decir, aproximadamente 4 veces al mes, ¿no? En cada reunión. 3 o 4 veces al mes reciben su dieta, según la cantidad de reuniones. El pliego presupuestario, bueno, nos pregunta cuánto es. Bueno, cada municipio determina eso, ¿no? En sus acuerdos municipales que tienen. ¿Cómo sabemos, pues, no? Lo primero, el primer acuerdo de una nueva gestión regional municipal es lo primero que se ponen de acuerdo es en cuánto van a recibir de dieta los regidores y cuánto va a recibir de sueldo el alcalde. Es el primer acuerdo que tienen ellos, ¿no? No hay un monto definido porque cada municipio, ya sea provisión distrital, define ello acorde a la cantidad de sus electores, ¿no? Y otros criterios más. El pliego presupuestario. Cuando hablamos de pliego presupuestario, pues estamos refiriéndonos a las entidades públicas. A las entidades públicas o a las entidades del sector público, a quienes pues se les asigna un presupuesto anual. ¿Para qué? Para el cumplimiento de las actividades y proyectos a su cargo, ya sea de acuerdo a su objetivo institucional, que está determinado en un año fiscal. ¿Quién aprueba los presupuestos para estas instituciones? El Congreso, y lo refrenda aquí en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y también los ministerios. Entonces, hay un pliego presupuestario
requiere ser aprobado por ley y ese mismo pliego presupuestario requiere tener un titular. Un pliego presupuestario puede ser el gobernador regional, puede ser el alcalde provincial, el alcalde distrital, o los ministros, o el presidente del Consejo de Ministros, inclusive la presidencia, ¿no? Son los que deben responder por el presupuesto que se les asigna para el cumplimiento de sus actividades y proyectos que están a su cargo, a su dirección, los cuales deben responder obviamente a un objetivo institucional. Cuando se habla de objetivo institucional no se refiere pues que el gasto debe ser a favor de los servidores, a favor de los empleados, sino para brindar un servicio a la población. A eso deben responder primeramente. Ahora el pago de sus remuneraciones es otro tema, ¿no? Que también es un objetivo. Porque cada institución requiere remunerar a sus trabajadores, pero también responder a las demandas, lo cual también forma parte de sus objetivos institucionales. Entonces tenemos ahí un ejemplo, ¿no? De pliegos presupuestarios. Un pliego presupuestario puede ser un gobierno regional, una universidad, la Contraloría misma, un municipio provincial y distrital. Puede estar ahí, ¿no? El Tribunal Constitucional, que es un pliego presupuestario, la Defensoría del Pueblo es un pliego presupuestario, porque requieren pues un presupuesto que se les exige. Y requieren también un titular que se haga cargo pues, ¿no? de la administración, de la correcta dirección de sus presupuestos a los objetivos institucionales. El Consejo, bueno, la Junta Nacional de Justicia en estos tiempos y el Jurado Nacional y otras instituciones más. Todas las instituciones son pliegos presupuestarios, como vemos en el ejemplo. Pues vemos, pues, ahí, de paso, pues, ¿no? Que la mayor concentración de los recursos está en el gobierno nacional. Por ejemplo, el pliego presupuestario se clasifica por sectores, ¿no? Por ejemplo, en sector 1 siempre va a estar la presidencia del Consejo de Ministros, que a la vez representa un pliego, es el pliego 001. Y a la vez la PCM tiene a su mando otros pliegos presupuestarios, ¿no? Por ejemplo, el INEI es otro pliego presupuestario, se le asigna otro presupuesto, que es el pliego 002. Luego tiene la Dirección Nacional de Inteligencia, que es el pliego 010. Ahora, el despacho presidencial también, pues, es otro pliego. No es que levanta el presupuesto de la PCM o de otro pliego, sino tiene su propio pliego, tiene su propio presupuesto asignado. Es el pliego 011, ¿no? Y a la vez, el despacho presidencial tiene otro pliego, ¿no? Que es el de vida, que es el pliego 012, el CEPLAN, que es otro pliego 016, y así sucesivamente tiene varios pliegos ahí. Por ejemplo, el servir es un pliego, pues, ¿no? Del despacho presidencial, del gobierno nacional. Ahora, los ministerios también representan otro pliego, ¿no? Como ejemplo, nada más ponemos uno. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura pertenece al sector 3 y como ministerio tiene su propio pliego, que es el 003, y a la vez, como tiene otras instituciones, como el Archivo General de la Nación, también pues tiene su propio pliego, no es que saca o gasta el presupuesto del mismo Ministerio de Cultura, sino tiene su propio pliego presupuestal, que es el 060, y también pues tiene a su cargo la Biblioteca Nacional del Perú, que también es otro pliego, que es el pliego 113, y también el Instituto Nacional de Radio y Televisión, es otro pliego, que es el pliego 0, es el pliego 116, y así sucesivamente, como vemos, ¿no? Cada poder del Estado, cada institución, tiene su propio pliego. Entonces ahí lo presentamos, ¿no? Para
Y ahí vemos inclusive, ¿no? Cuándo es el presupuesto inicial de apertura, el presupuesto inicial modificado, cuánto han gastado, cuánto han pagado y cuál es el porcentaje de avance presupuestal de estos pliegos. Ahí lo van a tener para su análisis y consideración. Bien, entonces, señores participantes, pues de esta manera hemos concluido con nuestra sesión número 2 de gestión pública por resultados. Agradeciendo pues por su valiosa participación que hoy día he visto, ¿sí? Y los esperamos pues en la siguiente sesión número 3 en el que vamos a tocar lo que es el, si no me equivoco, gestión pública y control gubernamental. Que va a ser una sesión interesante, ¿no? Porque vamos a ver ahí cómo es que el control gubernamental se involucra para controlar los actos y resultados de la gestión pública a través de sus entes rectores, que es la Contraloría y todo ello, ¿no? Vamos a ver ese tema del control gubernamental en la sesión número 3. Los esperamos. Gracias por su atención prestada y que tengan pues muy buenas noches. Muchas gracias, estimado docente, magíster Luis Carrasco Carvajal. Y de la misma manera, hacer llegar el agradecimiento a cada uno de los participantes. Bien, no se olviden que nos estaríamos volviendo a encontrar el siguiente viernes en el mismo horario, ya abarcando la tercera sesión con el tema de gestión pública y control gubernamental. La clase de hoy estará disponible mañana en el transcurso de la mañana y no se olviden que finalizando el curso ustedes pueden dar inicio al trámite de su certificado. Ya sería todo. Muchas gracias nuevamente con cada uno de ustedes. Nos encontramos hasta la siguiente semana.